Hermanos, quiero ir a la palabra del Señor rápidamente. Nos hemos gozado, pero tenemos que también dar seguimiento a este servicio, a este culto y adoración a nuestro Señor. Proverbios 31:26. El que ya lo tenga, diga un amén. Voy a preguntar ahora, el que trajo Biblia, diga un amén. Se han mal acostumbrado aquí, ¿verdad?, a la pantalla. Gloria al Señor. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Es una de las virtudes de la mujer virtuosa, valga la redundancia. Proverbios capítulo 31. Cierre sus ojos, vamos a encomendarnos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, el privilegio, Señor, que tú nos has permitido estar en esta casa de oración. Hemos escudriñado, te hemos alabado, te hemos exaltado. De lo recibido de tu mano, Señor, de eso te hemos traído también con nuestro canto. Hemos abierto la Escritura y nos encomendamos, Señor, en esta hora para que tú nos hables, Señor, a nuestra mente. La palabra de Dios llegue a nuestros corazones y de esta manera predicar tu palabra y vivir lo que predicamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En una de las solicitudes que yo he hecho a través de estos últimos años, cuando me preguntan el estado civil, yo les digo felizmente casado, y como que es una frase no muy común. Luego la persona que está tomando nota voltea a verme y se sonríe porque dice, pues pocas personas dicen eso. Algunas personas lo dicen y otras no, pero es una realidad que nosotros como seres humanos seguimos esta etapa de la vida. Es una hermosa etapa en la cual estamos viviendo. Algunos ya llevan más experiencia que un servidor. Nosotros tenemos, mi esposa y yo, 15 años de matrimonio. Cuando mi hermano José Luis me invitó hace más de un mes para estar aquí con ustedes compartiendo este tema del matrimonio, como que yo le dije, hermano, pero ¿por qué me invitas a mí? Hay hermanos que tienen más experiencia. Y dijo, no, hermano, yo quiero que usted ahí nos hable también. Y entonces le dije, amén, ahí estamos para servirle. Pero yo pensé que iba a ser allá en Mission Kids, y ya después me dice, no, hermano, eso es en el templo. Y ya después manda el anuncio el hermano de los que participan en todo el mes. Y vio al pastor, vio al doctor, vio al hermano que escribió el libro. Y le vuelvo a llamar, hermano, ya me comprometiste, puro hermano profesional en el tema, y yo no sé qué voy a hacer ahí. Pero pues ora por mí, le dije, para que el Señor de una manera u otra nos permita crecer en este tema y también compartir. En este texto, hermanos, sobresalta el tema de la clemencia, y es una de las virtudes que nosotros como cónyuges debemos de tener. Yo veo mucho joven soltero, me da gusto. No le voy a pedir que tape sus oídos, todo lo contrario. Tome nota, por favor. Ahorita me llamó mi hermano David, él es de la iglesia de Concordia, aquí viene con el hermano Dolfito. ¿Qué sean para estos jóvenes? Se me vienen de Concordia. Dios les bendiga. Se ponchó el camión cuando venían, un poquito antes de, ahí por la altura de mi casa, por la ley del Conchi, y yo, no, yo te llevo a la iglesia. Y veníamos platicando, y él dice que el día de hoy el Señor le regaló un año más de vida, y él cumple 20 años. Y le dije, pues qué bueno que viniste al servicio, porque va a ser un tema del matrimonio, le digo. Porque ya me han dicho, dice que ya a los 20 ya tengo que pelar el ojo. No le dijeron así exactamente, pero como que ya vaya buscando su compañera, su ayuda idónea. Así es que estamos contentos por los jóvenes de nuestra iglesia, que también van a ser también esposos perdonadores. Amén. Mujeres perdonadoras. En el matrimonio, así es como el Señor, esta institución que Dios formó, que Dios creó para el deleite del ser humano, una de las cosas que enseñó es de que
tenemos que perdonar. Nuestro texto nos abre un panorama especial referente a esta mujer virtuosa del capítulo 31 de los Proverbios. Entre ellas, la clemencia, que es un sinónimo de perdón, es más común en el matrimonio. Creo que podemos coincidir de que la madre, la mamá, es la que más fácil perdona. Claro que hay unas excepciones, pero yo estoy hablando de una mayoría. En el caso de los papás, en la mayoría nos cuesta más perdonar. Nos cuesta a los hombres ser un poquito más perdonadores. Y también es parte también de nuestra naturaleza con la que tenemos que luchar. No quiero decir que es imposible, pero sí estoy hablando de que tenemos que trabajar un poquito más en el caso del esposo. El perdón es algo necesario en cualquier familia. Ese perdón se practica desde el más pequeño hasta el más adulto, hasta el más grande. Por eso estamos hablando de la familia perdonadora. E inclusive en la sociedad, lo malo es la mayoría de las personas no pueden pedir ni dar perdón. Cuando nosotros podemos mirar el común denominador, cuando un ser humano no conoce del amor de Dios, es difícil perdonar y también es difícil pedir el perdón. Inclusive con la vida cristiana es difícil, pero sin embargo, cuando conocemos del Señor y viene su Espíritu Santo a nuestra vida, nosotros podemos practicar, porque la palabra del Señor nos lo enseña, y de esta manera ser más sensibles a lo que es la ordenanza bíblica. La palabra clemencia tiene varios sinónimos. Decir clemencia es como ser benigno, ser indulgente, compasivo, misericordioso, tener piedad, remisión, absolución e indulto. Pero la palabra que nosotros más identificamos es la palabra del perdón, el verbo del perdón. Una palabra sencilla, corta, pero con una fuerza para borrar tantas cosas cuando las ponemos por práctica. Inclusive aquí yo también en estos sinónimos yo agregaría también la disculpa. En el matrimonio, en lo que me ha tocado a mí convivir con mi esposa, es un buen inicio para ser perdonador, para ser perdonado, empezar a practicar lo que es la disculpa. Yo, por la gracia de Dios, ya tengo yo 4 niños y cada niño es diferente. Ustedes que son padres podrían estar de acuerdo conmigo de que hay unos que son más intrépidos, otros más serios, otros más francos. Y lo curioso de cada uno de mis hijos, el más pequeño, me admiro de él porque él tiene 3 años y le ponemos mi esposa en el transcurso del día, cuando está ahí con él, le ponen las caricaturas y lo curioso es que él se las pide que se las ponga en inglés. El niño no había ido a Estados Unidos hasta ahora en agosto y él conoce muchas palabras en inglés. Y lo curioso de él es de que a los niños de ahí de cerca de mi casa, pues ella nos anda poniendo a practicar el niño, porque nos dice algo en inglés y qué significa, y ya andamos sacando casi el diccionario para tratar de comunicarnos con él. Y a lo que voy es esto, que una de las cosas que él menciona es la palabra en inglés disculpar, que es sorry. Cuando él dice hace algo malo y todo, y ya dice la palabra, entonces se disculpa. Y una de las cosas que nosotros podemos entender, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos ser como niños, es de practicar siempre, reconocer, porque es muy importante para pedir perdón, para ser una familia titulada como una familia perdonadora, es que estar conscientes de que hicimos un mal. Tenemos el mejor ejemplo de la clemencia o del perdón, y eso lo tenemos en las Sagradas Escrituras, en el versículo 8 de Salmos, capítulo 145. Dice: el Señor es misericordioso y compasivo,
lento para enojarse y lleno de amor inagotable. En otra versión dice que es lento para la ira y grande en misericordia, tardo para irarse. Entonces nosotros por eso nos catalogamos como cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Por lo tanto, el Señor dice su palabra que Él es misericordioso y Él es compasivo. Nosotros muchas veces necesitamos ser misericordiosos, tenemos que ser compasivos, como esposos, como padres, como hijos, como miembros de la iglesia a la que pertenecemos, o también como empleados. Nosotros siempre debemos de buscar esto, porque Él es nuestra inspiración, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor por ello. Es común que nosotros como padres nos equivoquemos. Es común que nosotros tomemos una decisión, o tal vez digamos una regla así muy marcada: es esto porque su papá lo dice, o marcamos una ley. Pero también es una realidad que nos equivocamos, es común. Pero cuando no hemos sido instruidos en algo, es más fácil que los padres no hemos sido enseñados a ser padres. Es una justificante que podríamos nosotros mencionarlo. Las peores equivocaciones tienen que ver en el trato de nuestros hijos, y más allá de todo con la misericordia que mostramos hacia ellos. Muchas maneras nosotros de amonestar a nuestros hijos, a veces es cuando nosotros cometemos el error. A veces me ha pasado de que yo irónicamente o efusivamente exhorto a mi pequeño o a mi niña, y ya después que lo exhorto y todo, y es que esto, y después me explica mi esposa: no, es que no era así, era de él, y ya me hace la aclaración. Entonces ya me retracto. ¿Qué me resta? Pues ir a disculparme. Sobre todo es difícil, y más porque uno como padre tiene ese sinónimo de autoridad, o más bien ese título de autoridad. Pero una manera de que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos es demostrándole que también nosotros somos faltos, nosotros también somos personas que necesitamos ser personas escuchadas, y también de una manera entendibles. ¿Cómo creerán nuestros hijos si no los perdonamos? Muchas veces una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, o en parte mi hermano Salvador, en los retiros hay un tema donde habla de la obediencia, y siempre saca mi niñez, y pues me da vergüenza porque siempre pone la ilustración de cuando yo, un momento de que hice una falta, una desobediencia en mi casa, y mi papá me estaba esperando con el cinto en la mano, porque era una de las maneras tradicionales de que me tocó en mi generación. Por eso yo ahora me pongo el celular y un clip para limitar, porque mi papá tiene una especialidad de que con una mano se desabrochaba el cinto y nomás lo giraba como si fuera el asta, como un torero, sacaba como si yo miraba el cinto así como la espada, así. Y lo que a mí me incomoda a veces cuando en los retiros hay un tema de la obediencia, y mi hermano saca el testimonio de que yo, después de que hice desobediencia, llegué a mi casa y que miré a mi padre en la sala esperándome. Dice que salté como 1.5 metros, dice, y caí hincado a mi papá, y perdóname papá, ya no lo vuelvo a hacer. Y estaba pues ahí yo dando mi discurso, porque sabía que iba a haber corrección, porque no era la primera ni la última, ¿verdad?, que me tocó esa vez. Pero para eso quiero decirles que sí hubo misericordia. Esa clemencia tuvo éxito, y ese momento me lo dejaron pasar, pero sí me iba a tocar una buena. Entonces mi hermano toma ese ejemplo, y hermanos ahí por ahí me dicen: hermano, tan serio que se ve, y pues ni modo, es la niñez. Ciertamente nosotros podemos como padres transmitir a nuestros hijos
Pero si nosotros no vivimos lo que aconsejamos, si nosotros damos una predicación, no vivimos lo que predicamos, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Nos van a creer o no nos van a creer? No nos van a creer. Rápidamente, hay estadísticas donde ven al infante como un nivelador o como un marcador con los papás. Ellos van tomando la medida para cuando el padre esté educando, él sabe hasta dónde puede obedecer o hasta dónde puede cruzar las líneas. Entonces, así es cuando nosotros, como hijos del Señor, podemos aprender de cómo nuestro Dios misericordioso, a través del perdón, de la clemencia, del ruego, de la súplica, nosotros podemos ser escuchados. Primera de Timoteo 1:16 dice la palabra del Señor: pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase a mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, es el misericordioso por excelencia. Por eso uno de los textos que nos dice la palabra del Señor, que corramos, dice, al oportuno socorro, al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. El perdón logra el arrepentimiento. Romanos 2:4: o menosprezáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Son palabras del apóstol Pablo cuando predicaba a la iglesia de los romanos, y nos enseña que el perdón logra el arrepentimiento. Una de las cosas que nosotros podemos ver cuando una persona o cuando un hijo está arrepentido, cuando está arrepentido, es fácil de nosotros darles el perdón, otorgarles el consejo, porque vemos que si hay una disposición de cambiar o de mejorar en esa falta que ellos transgredieron. También una familia perdonadora gana a sus hijos para Cristo, porque así como nosotros predicamos de un Dios perdonador, nosotros como padres de familia, como esposos, podemos también predicar a nuestros hijos que también nosotros tenemos esa holgura, esa misericordia que el Señor sabe dar, que es el perdón. Es más gigantesco el paso cuando un padre se gana a sus hijos para Cristo. ¿Cuántos padres ya se bautizó sus hijos? Gloria al Señor. Creo que yo me quedaría corto con la explicación que usted como padre ve el cambio con su hijo que quiere agradar a Dios y que da sus primeros pasos a la pila bautismal para ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que logra el perdón cuando sabemos tener misericordia de ellos. Imaginen a sus hijos por dentro sufriendo por lo que hicieron, pero peor aún, que no sientan ellos saber que no se les perdonan. Tristemente, en el furor de la ira o del calor, muchos se expresan y dicen: te perdono, pero no se me va a olvidar. Entonces, eso no es perdonar. Perdonar es dejar a un lado lo que es la falta, lo que es el motivo del cual se solicitó el perdón, y de esta manera nosotros lo estamos otorgando. Es impresionante cuando uno es bautizado en el nombre de Jesús, cuando entra a las pilas bautismales. Es difícil de entender porque una persona dice: ¿cómo en el momento de que tú eres sumergido al agua y ya sales, ya se te perdona todo? Es increíble. Humanamente así es increíble. Pero lo hermoso es que la palabra del Señor dice que el Señor nos perdona de todos nuestros pecados, y aún más empieza a decir las bendiciones, porque hemos pasado por ese momento, ese paso de obediencia, y dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuando el Señor nos perdona, el Señor da una nueva vida, nos transforma y nos permite y da la oportunidad de que
crezcamos a la mano de Él a una nueva vida. Salmo 5:7: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia su santo templo en tu temor. Es hermoso cuando uno viene a la casa del Señor con la conciencia tranquila, con la conciencia que está satisfecho, listo para adorar a Dios. Pero sin embargo, también hay momentos que venimos a la iglesia con todas nuestras cargas, con todas nuestras faltas. Una de las hermosas maravillas que Dios hace es que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, levantamos nuestras manos, pedimos al Señor que se agrade nuestro canto, nuestra adoración, y empezamos a exaltarse al Señor, todas nuestras cargas se van haciendo a un lado, porque dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y ahí empieza la libertad de quitarnos nuestras cargas, nuestros errores, nuestras faltas. Y cuando llega el momento de que el Señor nos da la palabra por medio de nuestro pastor o de algún predicador invitado, es cuando llega esa hermosa misericordia y nos empieza en nosotros a surgir esa revelación divina. Muchas veces como humanos nos limitamos a veces a cantar porque no nos sentimos dignos. Yo quiero invitarle, hermano, que antes de calificarse, cuando usted venga a la casa de Dios, vaya a la misericordia, pídale perdón. Es una bendición que a la iglesia a la cual pertenecemos no tenemos que venir y externar nuestras faltas a una persona. Nuestra falta se le externa al Señor directamente, muy libremente, y eso nos permite, si es para el Señor, déselo fuerte por su misericordia. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias, Cristo amado. Así es que, hermano, en ningún momento usted deje de alabar al Señor. Que si fue falto, hizo algo mal, hermano, no lo voy a aplaudir por lo que hizo mal, pero yo le voy a aplaudir porque le va a pedir perdón al Señor, y para que va a levantar sus manos y va a pedir la misericordia. Mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay confesión hay redención y remisión de pecados, en el nombre poderoso del Señor. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, cambiamos de vestimenta, y esta vestimenta es del perdón. Hace como casi 2 semanas, ahorita viendo aquí el hermano Catarino, andamos fuera de la ciudad, un servidor fue a traer un carro y no pude traérmelo, tuve que pedir la ayuda del cerrajero, y nuestro hermano ahí hizo una labor ahí fuera de la ciudad, y el hermano me preguntó pues que más o menos como que andaba haciendo por esos rumbos, y le dije: lo que pasa es que por aquí mi abuelo hizo vida, y aquí están mis tíos, mis primos y todo eso. Entonces yo le platicaba, me dice: hermano, ¿pero qué no son ustedes de la Concepción, de la Barrigona? Sí, le digo, pero cuando mi abuelo entregó la vida a Cristo, él tenía una vida muy mala, tenía un pasado muy gris, en el cual dejó las armas, dejó todo el camino pecaminoso, pero sin embargo, como dice la palabra del Señor, que el pecado, la desobediencia trae consecuencias. Entonces cuando él entrega la vida a Cristo, él deja las armas, deja todo, y la familia, sus hermanos, sus padres le aconsejan y lo motivan para que salga del pueblo, porque él tenía muchos enemigos. Entonces, y ya le explicaba yo que por esa razón, pues ya tengo familiares en un rancho un poco lejano, y por esa razón ahí estábamos. Y pues el hermano ahí, parte de la consecuencia de los pecados de mi abuelo, también ahí andaba el varón auxiliándome. Cuando uno viene al Señor, hermanos, ciertamente una de las primeras cosas que pasa es que cambia muchas cosas. Cambia hasta la manera de pensar, sobre todo la manera de vestir, la manera de expresarse, la manera de hablar, y muchas veces le ponemos cuidado a lo que se ve, a lo físico, pero el mejor vestido que debemos
que nosotros debemos ponernos no es el ostentoso, sino el de la misericordia. Así como el Señor nos dio de gracia ese perdón, esa remisión de pecados, así también nosotros también tenemos que ser perdonadores. Si antes perdonábamos un poco, ahora como hijos de Dios tenemos que perdonar muchísimo. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Amén. 70 veces 7 le contestó Jesús de Nazaret al discípulo. Ahora yo le hago la pregunta, 70 veces 7, ¿cuándo? ¿Todos los días? ¿Cada mes? ¿Cada año? Hermano, si usted perdona es una bendición grande, porque usted está siendo sensible a la voz de Dios. Gloria al Señor. Gracias por el perdón que Dios nos da. Y qué mejor, hermano, la palabra del Señor nos dice que hasta no nomás perdonemos a nuestros enemigos, que los amemos. Así es que nosotros en el vínculo familiar, con mayor razón, hermanos, tenemos que perdonar. Nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres tienen que ser también bendecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. También el libro de Corintios nos habla de los frutos del Espíritu. Ayudamos a mucha gente a venir a los pies de Cristo. Venimos hasta la última parte de la ciudad por ellos, los llevamos, los movemos, los llevamos, hasta les pagamos los retiros si van, o los campamentos. Pero nuestros hijos ni siquiera un favor a veces les damos. Tenemos que ser congruentes. Por eso el principio bíblico es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros, hermanos, está bien, yo lo felicito porque usted va a la célula de un extremo de la ciudad a la otra, pero no ha pensado en hacer una célula en su casa para que también su familiar, su Jerusalén, sea también bendecido por el Señor, sea perdonado. Es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Dice el pasaje bíblico que yo cuidé muy bien la viña, pero la viña que era mía la descuidé. Ahí es donde también nosotros tenemos que ser congruentes, tener esa balanza de cuidar nuestra familia, nuestros hijos, nuestros próximos. El perdón y la verdad corrigen el pecado. Nosotros siempre tenemos que ser lineales por esa área. Y cuando hablamos de perdón, hermanos, debemos de ser, el perdón no es un sinónimo de debilidad, de ninguna manera. Si nos vamos a un tema un poquito fuerte en lo que es el toque matrimonial, entrando así un tema fuerte, la infidelidad. El Señor nos enseña que tenemos que perdonar, pero si esa infidelidad es constante y el cónyuge le dice: no, es que tú eres hermano, y ya se aprendió ese texto bíblico que tenemos que perdonar y que tenemos que poner la otra mejilla, entonces el Señor no nos ha llamado tampoco a sufrir, donde está en riesgo su vida, donde está en riesgo tal vez una enfermedad venérea, donde está en riesgo todo eso. Ahí es donde nosotros tenemos que tener un cuidado de hablar con el pastor, ante todo un líder, para tomar una decisión de una separación, porque la palabra del Señor nos enseña que el motivo de un divorcio es la infidelidad, con testigos, y que sea todo esto comprobado. Pero yo, como estamos tocando el tema del perdón, sería el último recurso, lo que es el matrimonio. Pero lo que quiero decir, hermano, es que estamos invitados a perdonar, pero también el Señor tiene pensamiento de bien para nosotros. Él desea lo mejor y no quiere que seamos esclavos de lo que es el pecado. Claro que los extremos son malos. El perdón y la verdad corrigen el pecado. Nosotros, cuando hablamos de la verdad, eso es lo que nos va a hacer libres. Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan
del mal. Una de las cosas, un texto muy ilustrativo que puede respaldar un poquito el tema difícil que toqué, es que nos habla en Proverbios de una misericordia, donde dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces se confiesa, entonces lo aceptas, entonces ok, platicamos, pero obviamente le vuelvo a decir, pero se tiene que separar del pecado, porque si está con el círculo vicioso, entonces eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Lo que el Señor nos enseña es que no encubramos el pecado, lo exhibamos y nos apartemos de él. Y en eso, aunque toda la iglesia, toda la sociedad no esté de acuerdo, pero el Señor Jesús lo dijo en su palabra y dice que en él encontrará la misericordia. Debemos ser padres íntegros, padres verdaderos, de la verdad esté presente en cada uno de nuestros días. Jesús da un consejo precioso que aplica no solo para los padres, para los hijos, los abuelos, los tíos y cualquier ser familiar. Y dice en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y yo creo que ustedes podrían coincidir conmigo de que cuando empezamos a decir, no, es que voy a hacer una mentirita blanca, y una mentirita blanca te lleva una verde, y una verde te lleva una roja, y ahí estás tratando de cuadrar las estrellas y la luna, y no te va a dar. Si en dado caso sientes que saliste victorioso, el enemigo te va a exhibir en otro momento, porque ese es su trabajo. Por eso dice la palabra del Señor, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Por esa razón, la verdad nos hará libres. El perdón es continuo. Ahorita hablábamos de la frase matemática que el Señor Jesús de Nazaret nos lo dio, que 70 veces 7 tenemos que perdonar. Pero en Salmo 52:1 dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Dice el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, hermanos. No porque hay perdón, no por eso vamos a estar haciendo faltas o estar ofendiendo o estar cometiendo errores. Por eso se trata de reconocer, de mejorar y practicar el perdón. Cuando los hijos cometen errores, ¿qué pasa? Aun cuando los padres nos equivocamos con los hijos, nosotros como hijos no elegimos a nuestros padres. De alguna manera son ellos quienes nos eligen a nosotros como sus descendientes. Sin embargo, y a pesar de nuestras ideas, nosotros como sus herederos debemos aceptarlos, perdonarlos y honrarlos. Recordemos que la bendición que Dios tiene para nuestros hogares inicia con nosotros. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, con la ayuda del Señor, nuestros hijos lo harán mejor. Por eso hay una frase hermosa que dice que el alumno supera al maestro. Así también, pongámonos mucha atención, padres, porque el reto de nosotros es entregar la estafeta de la fe a nuestros hijos. Una de las cosas que nosotros como padres de familia nos ocupa cada 8 horas, cada día, es que estamos buscando darle lo mejor a nuestros hijos, la escuela, el vestir, el techo, el calzado, etcétera, etcétera. Y si hay un extra, nos preocupamos por comprar una casita o un terrenito, para que si un momento nosotros podemos hacerlo, podemos darle a nuestros hijos. Y yo los felicito si tienen ese sentir y esa capacidad. Pero no nos cuidemos, hermanos, o no nos afanemos tanto que por preocuparnos por un terreno, nuestros hijos, descuidemos el crecimiento de su fe, de su universidad, de su educación, y ellos pierdan el terreno que Dios tiene para nosotros en la eternidad. ¿Me explico, hermanos? Así como nosotros cuidamos de heredar a nuestros hijos un terreno terrenal, así también que ellos, preocupémonos porque ellos también habiten en el terreno celestial.
Y así como padres que nosotros somos, vamos a honrar a nuestros hijos, vamos a declarar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a descender a nuestra primera, tercera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Cuántos dicen amén a ello? Gloria al Señor por su palabra, por sus promesas. Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a nuestros padres nos va a dar largura de días. No lo dijo el doctor, no lo dijo el nutriólogo, lo está diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, no tiene nada que perder si usted honra a sus padres. Si usted siente que está perdiendo, saque cuenta todo lo que sus padres han hecho por usted. Así es que si usted tiene la oportunidad de honrar a sus padres, hónrelos, porque el Señor Jesús en su palabra lo dice. Y usted está sembrando, es la regla de oro. Lo que ustedes quieren que sus hijos les hagan, ustedes háganselos a sus padres. De esta manera, ese círculo virtuoso va a trasladarse o heredarse de generación a generación. Hay momentos en que tenemos que perdonar a nuestros padres. Hay hijos que se sienten mal con sus padres, quizás no por el castigo, sino por cómo lo hicieron. Pero ¿quiénes somos los hijos para cuestionar y evidenciar o juzgar a nuestros padres? Tal vez cayó algún padre en abuso doméstico o exceso de disciplina, pues tal vez. Una de las cosas que nosotros ahora en esta semana precisamente experimentamos con nuestro hijo de 5 años es de que él es de los hijos, ya ve que le platiqué ahorita en la introducción que tenemos hijos con ciertas características. Pues el niño de 5 años es de los que reta. No hagas eso, y hasta levanta el pecho y lo hace y se te queda viendo así. Es curioso el pequeño. Y en el kinder pues ya tuvo un poquito de problemas con eso. Y nuestra casa, pues al fin mi esposa entendió el principio bíblico, donde dice que el padre que ama corrige. Porque a mí me tocaba, confieso que se me da esa facilidad de corregir ahí con vara. Pero mi esposa luego intercede, ella es la intercesora, como que cuenta hasta 10 y me explica y me trata de explicar, y a veces no hay castigo. Pues resulta que yo no estaba y ella se vio la necesidad pues de corregir al pequeño de 5 años. Le ha practicado ciertas amenazas y estrategias, que volteate para la pared y que levanta un pie, quédate sentado, y ya esos recursos ya no trabajaron. Entonces lo que hizo, pues agarró una varita, porque para esto cada hijo tiene una varita con su nombre, y ahí se lo ponemos, porque es la vara que corrige. Pues en eso que pues saca la varita y le dijo: mijo, te voy a dar 10, le dice. Se los advirtió. Él igual con su actitud, mirándola, retándola, y pues bueno, tuvo que cumplirle. Una de las cosas que yo aprendí en un seminario matrimonial de un obispo que tiene ahorita 85 años, muy serio él, con mucha experiencia, nos voltea a ver y dice: hermanos, hay momentos en el matrimonio que usted tiene que ser firme, pero en ningún momento amenace a su esposa y que le diga que si no hace a esto o lo otro, que le va a pegar. No lo haga, hermano. Y todos: no, pues no, porque si lo hace le tiene que pegar, dice. Y si usted le pega a su mujer, dice, se puede ir a la cárcel. No use ese argumento. Entonces lo menciono porque me causó mucha gracia. Él muy serio, muy firme, dice que no andemos amenazando lo que no vamos a cumplir. En esto mi esposa pues le dijo: mijo, mira, le voy a dar 10, con la varita esa de su nombre le voy a dar 10. Y el niño no le hizo caso y dijo: pues me vi orillada a cumplirle, y pues se los puso los 10.
Y dice que desde ese momento hasta ahorita el niño viene obediente. Y es lo que la palabra del Señor lo dice: y Él es lo que embara, que no morirá. Entonces nosotros como padres o como hijos en algún momento nos sentimos que a lo mejor fue un excesivo la corrección de nuestros padres, y en ese momento hay una amargura. Entonces en ese momento nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque en el afán de querernos corregir, a lo mejor sí se excedió, hubo fuerza bruta, vamos a decirlo así, pero eso no tiene que determinar a que seamos así, o que ya a nuestros papás se nos olvide todo lo bueno que Él ha hecho con nosotros y que nomás nos recordemos de ese evento. Por eso nosotros como hijos tenemos que perdonar también a nuestros padres, y sucesivamente nuestros hijos, nuestros padres a nosotros. Proverbios 3:3: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo a Timoteo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Muchas veces nosotros actuamos por ignorancia, o muchas veces lo hacemos por un concepto que nosotros tenemos mal establecido, y a veces como padres de familia somos faltos también, no somos perfectos. Es lo que yo les mencionaba ahorita al inicio de la lección, que somos imperfectos, y en algún momento también nosotros necesitamos el perdón. Sigue la justicia y el perdón, Proverbios 21:21: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Nosotros tenemos que ser seguidores de la justicia, tenemos que aprender a obedecer. Nosotros como padres queremos exigir obediencia a nuestros hijos, tenemos que también ser obedientes a nuestras autoridades, también ser obedientes a nuestras autoridades en los laborales, así también como en la iglesia. Tenemos que ser agradecidos. Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Después de todos estos atributos que Dios nos da, de ser pacíficos, de ser justos, también nos invita a que seamos agradecidos. Les vuelvo a repetir que nosotros como padres, una mejor manera de predicar a nuestros hijos es nuestra vida misma, el ejemplo. En los 80 nosotros cantábamos: ya no es tiempo de palabras, sino que tus obras digan la verdad. Entonces muchas veces nosotros, con nuestra elocuencia, nuestros textos que nos sabemos de memoria y todo eso, queremos llevar a nuestros hijos a Dios, pero nuestra vida cotidiana es lo que más va a hablar por nosotros, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucho que agradecer. Nos trajeron al mundo, nos cuidaron, nos protegieron ante nuestra fragilidad y pequeñez. ¿Qué decir del sacrificio que hacen por nosotros en cuanto al padre o la madre, a veces sin compañero? Hay parejas que hacen la función de padre y madre a la vez. Pudieron sacar adelante a varios hijos, pero varios hijos no pueden sacar adelante a unos viejitos llenos de canas, arrugas, que se desgastaron por nosotros. Es ahí donde se refleja el agradecimiento. ¿Cómo es que la mamá soltera sacó adelante a 4? Crecen esos 4 y la pobre mujer está sola, y ahora se revierte. ¿Cómo esos 4 no pueden mantener a una viejita? Entonces es porque no hay agradecimiento en ellos. Nos educaron lo mejor que pudieron, algunos no tuvieron estudios, pero nos sacaron adelante. Una de las metas que mi padre nos decía a nosotros: yo quiero que ustedes estudien, yo quiero que por favor se esmeren. Yo no pude estudiar ni la secundaria, pero yo declaro en el nombre del Señor que ustedes van a ser universitarios. Él falleció, no le tocó ver más que a una universitaria, pero de los 4 que somos, por la gracia de Dios, los 4 tenemos título universitario, siendo que él llegó nada más a la primaria. Es ahí donde nosotros como padres ponemos un nivel en el cual
debemos de luchar para que nuestros hijos vayan a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por ello. No encubras tu pecado, lo mencionábamos ahorita. Seamos maduros, seamos fuertes para tener esa sencillez de pedir el perdón. Más si nuestros hijos se dieron cuenta de nuestro pecado. Si es necesario, vayamos con ellos y disculpémonos por la falta que hubo. Proverbios 28:13 lo mencionaba ahorita: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la familia sabe amarse, una familia sabe amarse y perdonarse, será una familia unida. Y yo también quiero traer a colación esta hermosa frase. También nosotros como iglesia, si nosotros sabemos amarnos y perdonarnos, vamos a ser una iglesia unida. Y de esta manera, nuestra alabanza, nuestra exaltación a nuestro Señor será unánime, como dice la palabra. Una familia perdonadora lo practica porque dice la palabra del Señor que el perdón trae sanidad. El perdón redime, te libera, te restaura. Una de las cosas que la ciencia médica ha coincidido es que parte de las enfermedades del cáncer hay problemas sentimentales, y desde ahí dice que el cuerpo físico empieza a tomar información genética para generar estas células cancerígenas. Entonces el Señor, en su infinita misericordia y soberanía, nos aconseja de anticipado que nosotros seamos perdonadores, que nos redima el perdón, y eso nos va a librar, nos va a sanar, nos va a restaurar. El perdón te guarda el espíritu, el perdón te libra de la muerte, sana a tus hijos, te permite tener prudencia, cura la soledad y la aflicción. El perdón sana la depresión. Dios quiere más el perdón que los sacrificios. Dios quiere que hagas lo bueno. Si usted tiene la oportunidad de no hacer algo para guardarse, pedir perdón, hágalo, porque el Señor dice que misericordia es lo que quiere y no sacrificios. De esta manera ya voy a terminar y voy a mencionarles que con el perdón se sanan relaciones, se bendicen los lazos familiares, se liberan los temores, se engrandece la prosperidad. Pueden salir adelante en las buenas o en las malas, juntos pueden crecer de manera sana y la victoria será de poder. Amén. Judas es el antepenúltimo libro. Versículo 2 dice: que la misericordia, paz y amor de Dios sean multiplicadas sobre tu vida. Es un deseo hermoso, conciso, que el apóstol, que el escritor Judas nos entrega aquí en este pasaje bíblico, Judas 1:2, deseando, amados hermanos, y así termino, que la misericordia, paz y amor de Dios se multiplique sobre su casa, sobre su familia, sobre su matrimonio. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Quiero pedirle que pasemos aquí al frente y vamos a practicar lo que un hermano nos dijo a los jóvenes hace como 2 meses. En ese altar voy a pedir que pase, y la primer minuto de oración es que le vamos a pedir perdón al Señor, porque como les vuelvo a repetir, tenemos que predicar lo que vivimos. De esta manera nosotros vamos a pedir perdón. Yo no le voy a decir a usted que pida perdón por qué cosa. Usted y Dios lo sabe. Yo voy a pedirle perdón a mi Señor por mi vida. Así es que vamos a hacer una oración. Vamos a declarar que el Señor tiene familias perdonadores, matrimonios llenos de la gracia del Señor y del amor del Señor. Así es que vamos a orar al Señor. Primero, en este minuto vamos a pedirle perdón al Señor. Señor, se ha abierto tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que sin ti no somos nada, que dependemos de tu gran amor.
Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que hemos dejado de hacer. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos sido malos padres, malos esposos, malos hijos. Te pedimos perdón, Señor. En ningún momento vamos a seguir así, porque tu palabra nos enseña que debemos de ir como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Es como la vida del cristiano debe ser. Sí. Te pedimos perdón, Señor. Queremos, Señor, recibir esa redención divina que solo tú sabes dar. Danos la fortaleza, Señor, de ofrecer también el perdón. No queremos ser esclavos, Señor, sobre todo del temor. Lo hemos declarado, Señor, en las alabanzas anteriores. Y así también, Jesús amado, te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros.